el mundo, ¿cierto?, de Linux, Linux en realidad no deberíamos llamarlo Linux a seca, porque los Linux son muchos, ¿cierto? Por eso hay que nombrarlos con nombre y apellido. Ahora, si ustedes quieren ver cuántos tipos de Linux hay, entren en la siguiente página. ¿Ya? Distrowatch.com. Miren, ese sitio que yo tengo ahí, distrowatch.com. Abran su navegador y visiten ese sitio. Y van a ver donde dice distribuciones, ¿cierto? Tipos de distribuciones. Fíjense los diferentes tipos de Linux que hay. Mira. O sea, tiene un montón de Linux. Y cada uno cumple funciones diferentes. Cada uno está hecho para distintos usos. Hay varios que son bastante conocidos. A ver, por ejemplo, CentOS. Linux es el rey de los servidores web. Se utiliza en la mayoría de los servidores de sitios web del planeta. Estamos diciendo que el 70% de las páginas web del planeta están corriendo en un servidor CentOS. O sea, es a gran escala, ¿cierto? Mira, otros Linux más por ahí. Así como populares, para mencionarlo. Gentoo. Por ahí está. Mandriva. Debian, más arriba, que para los programadores, para los desarrolladores usa mucho Debian. Red Hat, que es el único Linux de los que están acá que se paga por usarlo. Red Hat es un Linux de pago. Puppy Linux, que Puppy mascota, es un Linux para sacar clave Wi-Fi, por ejemplo. Ya. Un Linux pequeñito. ¿Ya? OpenSUSE. Ahí está Red Hat, Raspbian, por ejemplo. Y por ahí van a estar los que vamos a trabajar hoy día, Ubuntu. Y fíjense todos los tipos de Linux Ubuntu que hay, no hay uno solo. Mira, así, rápidamente, por ejemplo, el Ubuntu que se llama Ubuntu Studio es un Linux que es hecho para diseño gráfico. O sea, está pensado que si tú no tienes los recursos para tener un Apple, un equipo Mac, lo podrías instalar en Ubuntu Studio y trae herramientas de diseño. Todas las que se usan en diseño gráfico, en publicidad, vienen ahí. Hay un Ubuntu que se llama EduUbuntu, que está hecho para educación. Por ejemplo, en un colegio que no tenga los recursos, tiene computadoras viejas, yo les podría instalar EduUbuntu y tiene herramientas para aprender a leer, por ejemplo, para navegación. O sea, le podemos sacar cualquier provecho. ¿Ya? Así que hay distintos tipos de Linux, hartos, ¿cierto? Hartas versiones. ¿Android será un Linux? Sí, pues Android también es un Linux. De hecho, está en el listado. Está en el principio. Así que tenemos hartos tipos. Ahí está Android. Android es un Linux. Todos los que están acá son Linux. Así que usted puede echarle un vistazo a esta página y puede buscar Linux y para qué sirve cada uno. Ahora, si me preguntan a mí cuál es el mejor Linux de todos, no hay ninguno que sea mejor que todos, porque cada uno está hecho para lo que tú necesitas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero levantar un servidor web, usaría CentOS. Por ejemplo, si quiero crear seguridad de mi empresa y quiero tener un cortafuego, haría Red Hat. Si quiero, por ejemplo, hacer vulnerabilidades o pruebas de ciberseguridad, ocuparía Linux o Kali Linux, ¿cierto? Entonces, cada Linux tiene su enfoque, ¿ya? Ninguno es mejor que otro, sino que cada uno está preparado para distintas cosas. ¿Cuál Linux es el que usamos en los laboratorios aquí? Hay un Linux. Fedora, ¿cierto? Es un Linux también, ¿ya? Todos tienen en parte alguna funcionalidad. Ahora, hay Linux para todo tipo. Yo he encontrado un Linux el más raro de todos. O sea, uno puede encontrarse con de todo tipo. Este. ¿Conocían este Linux? Ya, este es un Linux raro, ¿cierto? Linux Beaver. Justin Bieber Linux. Y existe, y lo pueden descargar e instalarlo en una máquina virtual. ¿Ya? Está descargable, ¿sí? Está. Lo virtualizan. Le ponen un giga RAM, ¿cierto? Lo prueban. Este Linux tiene su historia. No es una broma, es verdad. Lo hizo un programador para su hija. Su hija era fanática de Justin Bieber y él lo que hizo, tomó el kernel de Linux, que es la base, y lo creó pensando
para su hija. El tema y todo, el reproductor de música es de Justin Bieber, los fondos son de Justin Bieber, todo es de Justin Bieber. Entonces, esa es la gracia de los Linux, que yo lo puedo tomar y lo puedo modificar para lo que necesite, ¿cierto? Para seguridad, para transacciones bancarias, y en este caso, un Linux, ¿cierto? En la temática de Justin Bieber. Así que ahí tenemos una prueba que se puede hacer. Ahora, si nosotros podemos modificar completamente un Linux, somos capaces de hacerlo a nuestra medida, ¿cierto? ¿Podríamos hacer nuestros propios Linux? Sí. Sería como, miren, usted llegar a un lugar, enciende su computador y dice, ¿qué sistema operativo usa? Mi propio Linux. ¿Quién lo hizo? Yo lo programé, yo lo hice. ¿Cierto? Saldría de todo lo común y a la vez estaría hecho para lo que tú necesitas, ¿no es cierto? ¿Le gustaría tener un Linux propio? ¿O el regalo para la polola? Le programé un Linux. ¿Cierto? En vez del regalo de Navidad, le hice un Linux. Tengo programado, muy informático. Le hice un Linux. ¿Ven? Un buen regalo. Ahora, nosotros jóvenes vamos a trabajar con un Linux que les mencionaba yo que se llama Ubuntu. ¿Ya? Y Ubuntu tiene una gracia que está hecho como Linux para... Dentro de todos los Linux que hay, es uno de los que más avanzados que se han creado. Porque hay mucha colaboración. Ojo, la gracia de Linux no es que exista un manual. Aquí no hay un manual para aprender a usarlo, no hay alguien que me enseñe. ¿Cómo se aprende Linux? Bien sencillo, en 2 pasos, lo instalan y lo usan. La única forma para aprender Linux es usando Linux. ¿Ya? No que te enseñen a usarlo o una clase de ofimática, no, usted instálalo y úselo. ¿Cómo aprende a usar Kali Linux, por ejemplo? Instálalo y aprenda. Ya, gaste horas, úselo, aprende a usarlo. ¿Ya? Así que nosotros, dentro de todos los Linux, este va a ser uno de los iniciales que vamos a ocupar. Me gusta bastante porque es versátil, se pueden hacer muchas cosas sobre él y lo puedo ocupar como para cosas avanzadas, por ejemplo, para ver vulnerabilidades de redes, así como también lo podría ocupar para hacer un Excel. O sea, de cosas súper sencillas hasta cosas avanzadas. Podría ocuparlo para reproducir música, podría ocuparlo para programar, lo podría ocupar para hacer un servidor, por ejemplo. O sea, muchas funcionalidades. Ahora, cuando usted me preguntó, ¿para qué ocuparía el Linux ahora? Para cualquier cosa, ¿no es cierto? Para lo que tú quieras. Ahora, alguien creó esto, ¿cierto? Linux no nació de la nada. Linux, jóvenes, nació de un sistema operativo padre que se llamó, o se llamaba así, Unix. Unix es el papá de todos estos sistemas operativos que vemos acá. Y de Unix nacieron, ¿quién? Linux. Y todos estos N Linux que vimos. Pero también tiene un primo hermano. Ya, aunque ustedes no lo crean, Linux tiene un primo, ¿cierto? Que nació de esta familia y se llama Mac OS. Por lo tanto, si vemos un Mac OS y vemos Linux, nacieron del mismo sistema operativo padre que se llamaba Unix. ¿Ven? Tienen algo en común. Y aunque no lo crea y parezca extraño, de Unix, adivinen quién nació también. Windows. Windows tiene una parte de Unix. O sea, en el fondo, todos los sistemas operativos nacieron de uno, que fue Unix. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común, cierto? Porque ¿qué es lo que lo relaciona? Es que todos estos sistemas operativos están escritos en un lenguaje que se llama C. Sí. Ahora, yo lo que rescato de esto es que una persona, un señor, creó todo esto. Un señor llamado Dennis Ritchie creó 2 cosas que usamos a diario. Creó el sistema operativo Unix y de ahí en adelante nacieron muchas otras cosas y también creó el lenguaje C. ¿Habían escuchado hablar del señor Dennis Ritchie? Sí. El señor Dennis Ritchie murió con 3 meses de diferencia cuando murió Steve Jobs. ¿Conocían a Steve Jobs? ¿Les suena Steve Jobs? ¿Cierto? Sí. O sea, si yo nombro Steve Jobs en cualquier lugar, no necesariamente en una clase de sistema operativo, muchas personas lo conocen, sin ser informáticos. Steve Jobs, Apple, los iPhones, ¿cierto? Los MacBook, ¿cierto? Los iPhones. Pero si nombro Dennis Ritchie, se escuchan grillos, ¿cierto? Gris, gris. Con suerte, 1 o 2 personas. Usted me dijo que lo había escuchado mencionar, ¿cierto? Sí. Dennis Ritchie murió el mismo año que Steve Jobs. Pero Dennis Ritchie creó 2 cosas que gracias a las que creó es Apple, ¿cierto? O sea, creó Unix y nació Apple. Y los sistemas operativos macOS. Y lo que conocemos hoy día.
¿Ustedes qué lenguaje van a programar en un tiempo más? Van a programar en Python, por ejemplo, van a programar en C# y en C++ y en Java. ¿De dónde vienen esos lenguajes de programación? Todos los lenguajes modernos salieron del lenguaje C. O sea, en algún momento estamos ocupando una tecnología que el señor Dennis Ritchie inventó. Entonces aquí le tengo la foto del señor Dennis Ritchie. Él murió el 12 de octubre del 2011. Y 3 meses antes murió Steve Jobs. Pero Steve Jobs todavía, ¿cierto?, es conocido en todo el planeta. Todavía, ¿cierto?, se le extraña en Apple. Claro, pero Dennis Ritchie, no mucha gente supo las cosas que creó. Y ahí están. Fue creador de qué cosa? De Unix y del lenguaje de programación C. O sea, todo lo que estamos usando en la actualidad, ¿cierto?, nació de 2 creaciones que creó ese señor. ¿Ya? Eso es para que nos demos cuenta que a veces los legados, hay personas que en forma silenciosa crean cosas, pero no son tan conocidos o no son tan mediáticos, ¿cierto? A diferencia de Steve Jobs, que daba conferencias y era conocido en el mundo cuando se lanzaba un producto. Pero no hubiesen sido sus productos o su empresa no hubiese existido sin las creaciones de este señor. ¿Ya? Así que 1 minuto de silencio. Ya, jóvenes, ¿qué les pareció el Linux Weaver? ¿Lo van a instalar? Tarea para la casa, ¿cierto? Tener en su computador instalado Linux Weaver. ¿Se atreve o no, Marcela? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene personalidad? ¿Lo hace, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se atreve? ¿Lo instalaría Justin Bieber, no? Sí, pero usted. ¿Usted llega de su amigo que usa? No, yo uso Justin Bieber Linux. Soy cool. No, como broma nomás. Jóvenes, entonces DistroWatt es donde están alojados todas las distribuciones Linux y usted puede ver cuál es el uso de cada una. Incluso tú puedes escribir, por ejemplo, yo escribí Red Hat. De ahí está Red Hat Enterprise, por ejemplo. Y ahí están las descargas y las versiones que puedo elegir. Red Hat de todos los Linux es el único por el cual se paga. Este Linux es de pago. Hay que pagar por usarlo. Todos los demás son gratis. ¿Qué tiene diferente? ¿Por qué se paga por este Linux? ¿Por qué se pagará? Porque todos los demás que aparecen, uno tiene que resolver sus propios problemas. Nosotros somos el propio soporte técnico, ¿ya? O con comunidades o con foros. Pero en cambio en Red Hat te dan soporte. Es decir, yo te lo instalo en una empresa y si tengo un problema técnico, Red Hat me lo soluciona. Ellos me hacen los patches, las actualizaciones, ¿cierto? Tienen soporte. Tienen una mesa de ayuda también. Esa es la gran diferencia. Y fíjense, también han nacido algunos. O sea, Fedora, que es el sistema que estamos usando aquí en los laboratorios, nació de Red Hat. ¿Ya? Así que ahí tenemos algunas referencias. Jóvenes, vamos a empezar a instalar 2 sistemas operativos hoy día para agregarlo a nuestros sistemas virtualizados. Vamos a instalar Windows 10, ¿ya? Para trabajarlo en la par con Windows 7 que ya tenemos. Y además vamos a instalar Linux y una distro que se llama Linux Ubuntu. Ahora, tienen los ISO a mano por ahí, ¿cierto? ¿Los tienen? Quiero que me digan lo siguiente. Yo voy a abrir la carpeta donde tengo el ISO antes que lo hagamos. Ahí tengo mi Ubuntu. Vamos a usar nosotros un Ubuntu que se llama el 15.10, ¿cierto? Ubuntu 15.10. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que se llame 15.10? Por cierto, tiene algo. El 15.10 representa el año y el mes que se fue lanzado. Las distribuciones de Linux, ¿cierto?, se nombran de la siguiente forma. Por ejemplo, 15.10 significa que fue lanzado el año 2015. ¿Y en qué mes? En octubre. ¿Ya? Por ejemplo, la versión más actual de Linux Ubuntu, ¿cuál sería? Son 2 veces al año que se lanzan. Se lanzan el 4.º mes y el 10.º mes. Por lo tanto, se lanzan en abril y en octubre. Linux sale 2 veces al año al mercado. Por ejemplo, la más actual de Linux Ubuntu sería la 19.04, que significa que fue lanzada el año 2019, el mes de abril. ¿Cuál va a ser la siguiente versión de Linux? Ubuntu sería 19.10. ¿Ya? Por lo tanto, la versión está fresquita, la 19.04. En la página de Ubuntu está ahí. Fue recién lanzada. La primera versión de Linux Ubuntu se llamó la 0404.
fue lanzada el mes 4 de abril del año 2004. Ya, yo tengo de la primera versión en adelante, tengo los discos. Antiguamente llegaban los discos al hogar, tú los pedías, pagabas solamente el envío y te llegaban los CD de los Linux con un sticker. Hoy día, como todo esto ya es digital, tú tienes que bajarlo de la página, ¿cierto? Y por ejemplo, la página de Ubuntu, podríamos entrar para verla antes que empecemos a virtualizar. ¿Ya? Busco en DistroWatch, Ubuntu, de ahí me va a tirar a la página oficial. Ubuntu.com. Este es el sitio oficial de Ubuntu. O sea, cada distribución Linux tiene su página oficial. Lo que hace el sitio DistroWatch es agruparla, ¿cierto? Para que sea más fácil. Entonces, no solamente, ojo, Ubuntu tiene versiones como la que vamos a usar nosotros, tiene otras distros. Tiene un Ubuntu para teléfono también, pues yo podría instalarle Ubuntu en mi teléfono, en vez de Android, otro Linux. ¿Ya? Y tiene versiones también para servidores. Por ejemplo, cuando uno ve las versiones, aquí están. Por ejemplo, Ubuntu Desktop sería la versión para PC. Ubuntu Server, ¿para qué sería? Para servidores. Está Ubuntu para IoT, que es para dispositivos de Internet de las cosas. Sensores, Raspberry, Arduino. Ubuntu Globe, fíjense que no usaban Ubuntu. Acer, Google. ¿Ya? O sea, tenemos una línea bastante grande. Y ahí está la última versión. 19.4. De todos. ¿Ya? Y también está el Ubuntu Mobile. ¿Y el Ubuntu Mobile para qué sería? Para dispositivos móviles. De ahí están otras distribuciones de Ubuntu. Fíjense, ahí está. Ubuntu Studio, Ubuntu Mate. Este Ubuntu Mate lo hicieron en Argentina. Y el mate no se refiere al color mate. El mate se refiere a la bebida. Le pusieron Ubuntu Mate. ¿Cómo le pondríamos un Ubuntu en Chile? Ubuntu Choripán, Ubuntu Terremoto, no sé, por cierto, que identifica el país. Ese Ubuntu Mate fue hecho en Argentina. ¿Ya? Ubuntu es Ubuntu, Ubuntu tiene varias distribuciones distintas y enfoques. Ahora, aquí son las descargas y uno las bajaría las que necesite. Vámonos nuestros jóvenes, vamos a hacer los sistemas operativos correspondientes. Ya. El primero que vamos a armar va a ser el Windows 7. Y en paralelo, Windows 10, perdón, y en paralelo Ubuntu. Vamos a hacer las dos máquinas virtuales simultáneamente. ¿Ya? Entonces, una nueva máquina virtual. Vamos a hacer primero el Windows 10. Vamos a hacer primero el Windows 10. Y le vamos a empezar a agregar las características con respecto a RAM, disco duro y otros. ¿Tienen el ISO Windows 10, cierto? ¿Lo tienen? ¿Lo vieron si está? Está lo equipo, ¿cierto? Está en la carpeta ISO. El Windows 10 lo van a hacer tipo Microsoft Windows, Windows 10 64 bits, el que tenemos que crear. Y lo vamos a hacer con 2 GB de RAM, con 2048. Ahora, ustedes después le van a agregar memoria virtual y lo van a dejar de ¿cuánto? De 4. 2 virtuales y 2 físicas. Eso ya lo hicimos en clase anterior. 2 GB de RAM. Además, el disco duro lo van a hacer de 25 GB. 25 GB. BDI, igual que todo lo anterior, igual que Windows 7. Y 25 GB. Ahora, ¿qué le vamos a configurar a Windows 10? Acuérdense, hay que configurar la tarjeta de red. ¿En qué modo? ¿Cómo dejamos la tarjeta de red de las máquinas virtuales? Adaptador, puente, ¿cierto? Y modo promiscuo permitir todo. Y en sistema, ¿qué desmarcamos? La disquetera, ¿cierto? Sacamos la disquetera en el orden de arranque y dejamos la unidad óptica en primer lugar.
¿Ya? Y en el almacenamiento, en la unidad de CD, hay que montar el ISO de Windows 10. ¿Cierto? El instalador. ¿Ya? Así que vamos a dejar las configuraciones básicas y vamos a iniciar la máquina y vamos a dejar instalando. Y luego vamos a hacer en paralelo el Linux Ubuntu. ¿Ya? Y lo ejecutamos y empezamos a instalar Windows 10. Ya, en la configuración de Windows 10, ahí modifican luego el idioma, ¿cierto? Cuando arranque. El formato también español Chile. Hacen las mismas configuraciones, muy similares a lo que hicieron con Windows 7, ¿cierto? Hasta que lleguemos al proceso de las particiones. Ahí vamos deteniéndolos paso a paso. Si no se recuerdan los pasos, pueden tomar la guía PDF y van repasándola. Instalando y luego pasamos al otro. Ya. Instalación personalizada siempre en el disco duro, ¿cierto? Y tomamos e instalamos en la partición, ¿cierto?, de mayor tamaño, la de 24 punto algo. Ya. Ahí dejamos mientras instalando para que empecemos a configurar el Linux Ubuntu en paralelo. Ubuntu, vamos. Mientras dejamos instalando el Windows, ¿cierto?, 10. El Ubuntu, ya, le dan el nombre al sistema operativo, lo van a crear como un Linux, ¿cierto?, de tipo Ubuntu 32 bits. De hecho, aparecen varios tipos de Linux y aparece dentro de ellos el Ubuntu. Entonces, Ubuntu 32 bits. Ya. Ahora, ¿cómo diferencian si el sistema operativo que van a instalar ustedes es 64 o 32 bits? ¿Cómo lo diferencian, Marcela? ¿Cómo sabrías tú que el sistema que vas a instalar es 32 o 64 bits? Bien sencillo, jóvenes. Fíjense en el ISO. Si el ISO, en este caso de Ubuntu, es i386, es tecnología 32 bits. Si este ISO fuera AMD 64, sería 64 bits. Por lo tanto, si es i386, 32 bits. Esa es la arquitectura que necesita. ¿Ya? Entonces, Ubuntu 32 bits. Lo vamos a hacer con 2 GB de RAM. 2048. Y con un disco duro de 10 GB. Nada más que eso. 10 GB. Reservado dinámicamente también. Igual como lo hemos hecho otras veces. BDI de 10 GB. Ya. Y ya antes de instalarlo, vamos a hacer las configuraciones que tiene que llevar. La tarjeta de red tiene que tener de la misma forma, el mismo método que las otras máquinas virtuales. Adaptador, puente. Igual que las otras máquinas virtuales. Adaptador, puente. Y en avanzadas, modo promiscuo, permitir todo. En sistema hay que desmarcar la disquetera y dejar la unidad óptica y disco duro, como lo hemos hecho otras veces. Y en el almacenamiento, ¿cierto?, en la bandeja de CD, cargar el ISO de Ubuntu texto. 2 GB, 2048. ¿Cierto? Y ahí estaríamos listos para empezar a instalar. Y vamos a comenzar a instalar en paralelo, ¿cierto?, la máquina. Una de las ventajas que tienen los sistemas operativos Linux, ¿ya?, es que nosotros podemos implementarlo de dos formas. Podemos usar una versión que se llama Live CD y otra es una instalación nativa. Live CD significa probar el sistema operativo sin instalarlo. ¿Y dónde lo probamos?
se ejecuta en la RAM del equipo y por lo tanto nosotros podríamos ver todas las funcionalidades, ver cómo es, y si no nos gusta, no se instala en realidad, porque está corriendo en forma volátil, está corriendo en la RAM de mi computador. ¿Ya? Eso me permite a mí probar sistema operativo sin tener que gastar todo el tiempo de instalación y tener que formatear ni hacer nada. Es solamente para hacer una prueba. Si ya me decido y quiero instalarlo y quede fijo en mi computador, me voy a la versión nativa, que sería instalar. ¿Eso lo hace Windows? No lo hace, ¿cierto? Yo tengo que instalarlo para saber cómo funciona. Aquí yo podría probar antes de instalarlo. Ahora, vamos a cambiar idioma a español, entonces. Cambiamos idioma a español y nos vamos a instalar Ubuntu, ¿ya? Y vamos a comenzar la implementación del sistema operativo, ¿ya? Ahí me dice las características que debe tener, que como requisito técnico son 7 GB mínimo, tengo 10 para instalar, ¿ya? Y debe estar sí o sí conectado a internet. ¿Por qué tiene que estar conectado a internet este sistema operativo? Porque todo lo que son drivers, controladores y actualizaciones los baja desde los servidores de la plataforma Ubuntu, ¿ya? Desde Canonical, que es los servidores que mantienen el proyecto, ¿ya? Lo que demarcamos es descargar actualizaciones mientras se instala, porque nosotros vamos a aprender a instalar las actualizaciones por comando, ¿ya? Y no hacerlo automatizado, para que aprendamos a ver qué es lo que necesitamos instalar. Ustedes cuando ejecutan Windows Update en Windows, ¿qué instalan? ¿Saben lo que instalan o no? ¿O Windows Update instala solamente y después me dice reiniciar? Pero no me dice en ningún momento que está instalando. En cambio acá, nosotros podríamos saber qué cosas instalar de actualizaciones sin que lo hagan en forma automática. Por lo tanto, para nosotros va a ser mucho más transparente la instalación del sistema operativo, porque podríamos decidir qué cosas sí y qué cosas no, ¿ya? Entonces, sin actualizaciones mientras se instala, y le vamos a continuar. Nosotros vamos a instalar las actualizaciones después, en un momento. Ahí me dice borrar e instalar en todo el disco, sí, porque este disco está nuevo, el que estamos ocupando, el de 10 GB, no tiene nada anteriormente, así que da lo mismo si lo borra. Instalar ahora, para que sigamos avanzando con el proceso. Esta parte es súper importante, joven, y quiero explicársela brevemente. Cuando estamos instalando alguna distribución de Linux, en este caso Linux Ubuntu, me dice cuáles son las particiones que va a crear, ¿ya? Windows también tiene un asistente de particiones, ¿cierto? Donde hay que formatear los discos y decirle en qué formato, NTFS o FAT. Linux trabaja con un sistema de archivos que se llama ext4 o x4. Eso es lo similar a NTFS. Pero también crea una partición que se llama de intercambio. Ahora, ¿qué es esa partición? ¿Para qué la hace? Esa es la misma que nosotros ocupamos en Windows, que se llama memoria virtual. En Windows tenemos que configurar la memoria virtual cuando ya esté instalado el sistema operativo. Linux lo hace cuando se instala. Por lo tanto, lo que está haciendo ahí es dejar un espacio reservado según la RAM que tenemos. Es decir, esta máquina Linux le dejamos 2 GB de RAM, ¿se acuerdan? 2 GB de RAM. ¿Qué está haciendo acá? Le está dejando 2 GB de disco duro. Por lo tanto, ¿cuánta RAM va a tener esta máquina virtual en total? 4. 2 físicas y 2 virtuales. O sea, esto lo está haciendo en el proceso de instalación. Y eso me da una ventaja, ¿cierto? Lo hago antes de... Memoria de intercambio es la memoria también llamada virtual. Luego, continuar y seguimos con el proceso. Ahí lo que tienen que elegir es la capital del país donde están. Pues en este caso sería Santiago, ¿cierto? Al elegir Santiago nos va a sincronizar la hora y nos va a sincronizar el calendario también. Entonces seleccionamos Santiago como capital y continuamos. Nos va a preguntar por el teclado, ¿cierto? El que dejamos es el que tiene por defecto como latinoamericano. Prueben abajo, en esa casilla, si les toma la letra o la tecla C, la ñ. Verifiquen si la ñ es compatible. ¿Les tomó la ñ? ¿Sí? Ya, entonces ahí, siguiente. Ahí, si no le aparece el botón, extiendan la pestaña de la máquina virtual hasta que le aparezca la tecla, ¿cierto? Continuar. O en la barra inferior también.
Vaya completando sus datos. Y contraseña también. ¿Cómo hago la Víctor por allá? Con la instalación de la otra máquina. Están las dos al mismo tiempo. Ya. Después crear la cuenta, la instalación de Windows 10, igual que la de Windows 7, es muy similar. Crear la cuenta, crear el usuario, ya. Crear contraseña. No olvides las contraseñas, por favor. Cuando lleguen al final de la instalación del Ubuntu, ¿cierto? Les pide reiniciar y hay que fijarse que el disco ISO no quede en la bandeja de CD, ¿cierto? O si no, se volvería a instalar. Así que tener esa precaución una vez que termine la instalación. No es necesario. Para que optimicen ya la velocidad del Windows 10. Entonces, memoria virtual, rendimiento y crear una cuenta.